Buenos días a todos y a todas. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, vamos a hacer un repaso para que no se me vayan a reburjar con lo que vimos ayer, ¿sí? Entonces vamos a regresar un poquito hacia atrás y vamos a hacer un ejercicio para que no lo vayan a confundir con la binomial, ¿eh? Porque en el examen les voy a poner uno de los dos, ¿eh? Más bien los dos. Y no se me vayan a confundir de fórmula. Entonces le ponen repaso. ¿Listos? ¿Listas? Le ponemos así. Tenemos el caso, póngale así, tenemos el caso de una tienda de mascotas, coma, coma. Gran parte de sus utilidades se deben a la venta de cachorros pastor alemán, punto. A la venta de cachorros pastor alemán, punto. Ya me llega. Punto y seguido. Para tener un buen inventario, para tener un buen inventario de este tipo de mascotas, coma, es necesario realizar, es necesario realizar, es necesario realizar un estudio probabilístico, un estudio probabilístico, un estudio probabilístico de la demanda de dicha mascota, punto y seguido. ¿Puede repetir eso, profesor? ¿Desde dónde lo quieres? Un ¿Dónde te estudio quedaste? probabilístico. De la demanda de dicha mascota, punto. De la demanda de dicha mascota, punto y seguido. Para esto se reúne, la información, para esto se reúne la información de los últimos 300 días de venta. De los últimos 300 días de venta. De los últimos 300 días de venta. Punto y seguido. Lo cual muestra lo siguiente. Dos puntitos le ponemos, dos puntos. Ahí van los datos, ¿eh? En 54 días no se vendió ningún cachorro, coma. ¿Cuántos días, profe? Le ponemos así, en 54 días no se vendió ningún cachorro, coma. En 117 se vendió uno, coma. En 72 se vendieron dos, coma.
En 42 se vendieron 3. Y en 12 se vendieron 4. Se vendieron 4, ¿verdad? Y en 3 días se vendieron 5 cachorros, punto. ¿Cuántos, profe, se vendieron? Dice, y en 3 días se vendieron 5 cachorros, punto. Punto y seguido. Siendo el interés, punto y seguido, siendo el interés el número de cachorros vendidos, siendo el interés el número de cachorros vendidos un día dado, 2 puntitos, y aparte le ponen, inciso A, muestre la distribución de probabilidad, inciso A, muestre la distribución de probabilidad en una tabla de la variable en estudio, punto. Inciso B. Ustedes me dicen, ¿listos? Bueno, inciso B, les pongo. Sale, ahí vamos. Inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que? ¿Cuál es la probabilidad de que a lo mucho, cuál es la probabilidad de que a lo mucho, un día dado, se vendan entre 2, entre 2 y 5 cachorros? Entre 2 y 5 cachorros. Y le vamos a cerrar la pregunta. Inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que se vendan 2 cachorros? Ahí va, ¿eh? ¿Cuál es la probabilidad de que se vendan 2 cachorros? Inciso B. Determine el valor esperado y la desviación estándar. Inciso D, ¿verdad? Determine el valor esperado y la desviación estándar del número de cachorros vendidos un día dado. Inciso E. Interprete sus resultados anteriores. Dale, pues, vamos a darle. Lo que quiero que vean es que no se me vayan a rebrujar con lo que vimos ayer, ¿sí? Porque seguido se me rebrujan. Entonces, vamos a ver los datos, ¿eh? Vamos a ver, ustedes me los van a dar, yo no los tengo.
Primero, no es una binomial porque no tengo los parámetros, ¿sí? No se vayan a confundir, ¿eh? Aunque la variable es número de cachorros vendidos, dice, vendimos 0 cachorros, 1 cachorro, 2 cachorros por día, ¿sí? Contamos, ¿verdad? Entonces es una variable discreta, pero no tenemos la probabilidad de que ocurra algo, ¿sí? Tenemos una muestra de 300, pero no tenemos la probabilidad, ¿sí? No nos está hablando de que sucede una cosa u otra. Entonces nos están dando una tabla, ¿verdad? Así con frecuencia absoluta, como lo vimos en la unidad 1, ¿sí? Entonces por eso no es una binomial. No se vayan a confundir cuando les dicen, quiero el valor esperado de la varianza. Ya ven que ayer nomás multiplicamos n por p, ¿verdad? Para el valor esperado, en la binomial. Y la varianza era n por p por q. Entonces, ¿de dónde agarramos esos datos? No los tenemos, ¿sí? Lo que hacemos es poner nuestra tabla, ¿verdad? Vamos a ponerla. Primero la variable. Lo que debemos poner primero siempre es la variable. ¿Qué tipo de variable estamos usando, sí? O queriendo ver. En este caso es número de cachorros vendidos un día dado. ¿Sí? Lo ponemos. Número de cachorros. Esta es la variable, ¿verdad? X. Ponemos número de cachorros vendidos un día dado. Un día cualquiera, ¿eh? Esa es la variable. Número de cachorros que se venden un día dado, ¿sí? Luego dice, bueno, ¿qué es lo que se vende? Muéstramelo en una tabla, dice. Muéstramelo en una tabla. ¿Sí? Este es el inciso A. Muéstrame en una tabla lo que puede ocurrir con esa variable que estás viendo, ¿sí? Dicen, en 50 y tantos días no se vendieron cachorros. Se vendió 0 cachorros, ¿sí? Y luego se vendieron 1, y luego se vendieron 2, y luego 3, luego 4, y al último quedaron 5 cachorros vendidos un día dado, ¿sí? Entonces lo que puede ocurrir con esa variable es esto, ¿sí? Y ahí tenemos una tablita donde vamos a poner la probabilidad acá, ¿verdad? Pero antes, para poner esto, nos dan una frecuencia absoluta, como lo que hacíamos en la unidad 1, ¿sí? Una frecuencia absoluta. Y si nos recordamos, en la unidad 2 dijimos que la probabilidad de que ocurra algo, un evento A, era igual a los casos que yo tengo de un total, ¿sí? Esto era la probabilidad de un evento, ¿sí? Entonces, los casos en donde no se venden cachorros, ¿cuántos son? Fíjense bien, ¿eh? Los casos en donde no se venden cachorros, donde dice no se vendió ninguno, dice 54 días no se vendió. 54 días. ¿Verdad que sí? Eso es la X de acá de esta forma, ¿sí? Entonces le ponemos 54 días, no vendimos cachorros, ¿sí? Y luego, síganle leyendo, ¿eh? ¿En cuántos días vendimos un cachorro? 117. 17 días vendimos un cachorro. 117. ¿Cuánto? 117. 117. 117 se vendió un cachorro. Ajá. ¿En cuántos días se vendieron dos? ¿En cuántos? 72. ¿72? Sí. 72 días vendimos 2 cachorros. ¿En cuántos creen? 42. 42 días vendimos 3 cachorros. ¿Y cuántos se vendieron 4? 12. En 12 días se vendieron 4 cachorros. ¿Y 5 cachorros? 3. En 3 días se vendieron 5 cachorros. Fue todo lo que ocurrió, ¿sí? Entonces aquí tenemos lo que pasa con esta variable y los días que pasaron, ¿verdad? Las veces que ocurrió el 0, las veces que ocurrió el 1, las veces que ocurrió el 2 y así, ¿sí? Y acá me dicen la formulita de la probabilidad de la frecuencia relativa.
dice que es el número de casos del total, ¿sí? Entonces vamos a ponerle acá adelantito, le ponemos la probabilidad, ¿verdad? Vamos a calcularla con esta fórmula. ¿Sí? ¿Ahí va lo de la frecuencia relativa o es otros datos? Es la frecuencia relativa, ¿sí? Acuérdate que la definición de la probabilidad es la frecuencia relativa, ¿sí? Tenemos que la probabilidad de algo que nos interesa es el número de casos del total, ¿sí? Es la frecuencia relativa, ¿verdad? Entonces, la frecuencia relativa y la probabilidad es lo mismo, ¿sí? Entonces, vamos a sacar la frecuencia relativa para sacar la probabilidad, ¿sale? Que es el mismo caso, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Entonces, nomás acuérdense de una cosa cuando saquen una probabilidad, que entre más grande sea la muestra, es una mejor estimación de una probabilidad real. O sea, una probabilidad real, entre más grandes sean las muestras, los datos, es una mejor estimación de lo real, ¿sale? Entonces, en este caso fueron 300 las observaciones, y de los 354 no vendimos nada, entonces esa es la probabilidad de que no se venda, ¿sale? Le ponemos la probabilidad, en lugar de ponerle FR, le ponemos P de X, ¿verdad? P de X va a ser 54 entre 300. Punto 18. Tiene, son 300, ¿sí? Para que no se nos pase. En 300 días esto pasó, ¿sí? Entonces, ahí sería en la T, ¿sí? Sería pues 54 entre 300, ¿cuánto les da? Punto 18. Punto 18. Fíjense bien, ¿eh? Tenemos una probabilidad de punto 18 de no vender ningún cachorro, ¿sí? Y luego 117 entre 300, Punto 39. punto 39. Tenemos una probabilidad de punto 39 de vender un cachorro, cualquier día dado, ¿sí? 72 entre 300, Punto 24. punto 24. Esa es la probabilidad de vender dos. De 3, Punto 14. punto 14. De 4, Punto 04. punto 04. De 5 cachorros, Punto 01. y ahí tenemos ahí la distribución de probabilidad, ¿sí? Este es el inciso A. ¿Verdad que está? Así está, es lo que hacíamos en la unidad anterior, ¿verdad? ¿Se fijan? Y no aplicamos normal, no aplicamos binomial, no tenemos nada especial, nada más nuestra tabla de distribución de probabilidad, ¿sale? ¿Cómo le sacamos? Pues con la frecuencia relativa, ¿sale? Eso es una distribución de probabilidad. Y les decía, el siguiente inciso nos dice, bueno, determina la probabilidad de que se vendan entre 2 y 5, ¿sí? A ver, inciso B, léanme lo que ya me revolqué. Sí. ¿Y cuál es la probabilidad de que a lo mucho un día dado se vendan entre 2 y 5 cachorros? Entre 2 y 5, ¿verdad? Entre 2 y 5 los vemos aquí. Entre 2 y 5 cachorros. Aquí los tenemos. ¿Sí? Vamos a sumar, nada más, ¿sí? Déjenles pongo acá el inciso E, para que les vayamos ordenadito. Inciso E. Entonces está fácil, ¿verdad? Para que no se vayan a querer agarrar que, pues yo lo calculo con la fórmula esa que me dieron de la binomial. Y luego se van a ir dando cuenta que no tengo esos datos, ¿verdad? Para usar esas fórmulas. Nada más tengo mi frecuencia absoluta. Pues, bueno, pues más fácil. Nada más divido el total, cada dato entre el total. Ya sacaron ahí punto 43, ¿verdad? Déjenlo hacer un suelo. Este fue el inciso A, ¿eh? Inciso A, aquí lo tenemos. Inciso B dice, saque la probabilidad con esto que tenemos así, saque la probabilidad de que se vendan, ¿verdad? Ponen la X, de que se vendan a lo mucho dos, dijimos a dos, no, por lo menos dos, A lo mucho. 5, ¿verdad? Entre 2 y 5, ¿verdad? Sí. Lo pueden escribir así o en palabras. Si no lo entienden así, pues pónganlo en palabras, ¿sí? Le dice, bueno, yo lo escribo, bueno, está bien. Como tú quieras, ¿eh?
Aquí no se trata de que sepan mucho, sino que entiendan. Entonces, entre 2 y 5, lo puedo escribir. Entre 2 y 5, tantos. ¿Sí? Bueno, entonces le ponemos. Eso va a ser igual. Dijimos que aquí está, ¿verdad? Entre 2 y 5, ambos inclusivos. Sería punto 24 más punto 14 más punto 0,4, ¿verdad? 0,4 más punto 0,1. Eso nos dio 40. ¿Y qué me dijiste? 42, ¿verdad? Me dijiste 43. 43. 0,43. ¿Verdad que está bien fácil esto? Esto es para que no se me vayan a confundir, querer meter la normal o la binomial, ¿sí? No, cuando nos dan las frecuencias absolutas, así lo hacemos. Dividimos cada frecuencia de cada caso particular entre el total global y sale, con eso contestamos, ¿sí? Entonces, el inciso C. El inciso C aquí va. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que se vendan dos exactamente? Dos cachorros. X, fíjense bien, la X, pongo la X, ¿verdad? X es número de cachorros vendidos un día dado, igual a 2. Y aquí lo tenemos, aquí está. Punto 24, ya es todo lo que van a hacer. ¿Vale? Tengo un punto 24 de probabilidad de vender dos cachorros cualquier día dado, ¿sí? ¿Lo entienden, verdad? ¿Sí? No, así. Bueno, anoten eso, ¿no? Porque aquí es donde se me confunden muchos. A, B, en el C, en el D es donde se me confunde. Bueno, me voy a esperar un ratito, ¿eh? Ustedes me dicen si algo lo copiaron. Vale. Ya, ahí va, ¿eh? Ahí va. Le ponemos así. Inciso D. Determine el valor esperado y la desviación estándar para X. ¿Sí? Bueno, pues bien facilote aquí, ¿sí? Déjenle borro. Voy a borrar esto, esto y esto, ¿sí? Nada más necesito eso. Yo lo voy a poner aquí arriba, ¿eh? Inciso D. Sí, sí se ve, ¿verdad? Valor esperado. Aquí usamos otra fórmula, ¿eh? Cuando tenemos una tabla, así como esta, usamos esta fórmula. Valor esperado, ¿sí? Valor esperado va a ser igual a la sumatoria desde el primer dato, ¿eh? Desde el primer dato hasta el último, ¿sí? De multiplicar cada valor por su probabilidad. ¿Sí? Fíjense que no es la misma fórmula que vimos ayer, ¿eh? Ayer, se lo voy a poner de rojo, ¿eh? Para que lo tachen aquí. Valor esperado. El que vimos ayer era N por P. ¿Sí? Esto es para la binomial. ¿Sí? Y aquí le ponen una tacha. Tacha. Esto no se usa aquí, ¿eh? Esto se usa. ¿Vale? Pónganlo así para que no se les olvide. ¿Sí? Porque no tengo la P. ¿Cuál P voy a poner? Si vienen aquí, tengo N, a lo mejor son 300, ¿sí? Pero la P, ¿cuál va a ser de todas? ¿Verdad? Entonces no tengo esta P. No la tengo aquí determinada, ¿vale? Por eso no puedo usar esta fórmula. Debo de usar esta. Y fíjense en una cosa, ¿eh? Aquí es P. Y aquí es P, X, Y. Esa es la diferencia, ¿eh? Esto. P, X, Y y P no es lo mismo. Aquí es la probabilidad para cada, fíjense bien, este dato significa la probabilidad para cada valor de X, Y, ¿sí? O sea, para cada valor de X yo tengo una probabilidad. Aquí estamos diciendo esto. Tengo varias probabilidades, ¿verdad? Y aquí no, aquí nomás es P. Tengo una sola probabilidad, por eso no puedo usar esta fórmula, ¿sale? No vayan a usar esta. Entonces
Entonces, ¿cómo se usa esta otra aquí? Pues bien fácil, ya lo hemos visto, ¿verdad? Por ahí. Si se acuerdan, pusimos valor esperado de la variable que estamos viendo, que es número de cachorros, ¿verdad? Número de cachorros vendidos un día dado, es la X. ¿Sí? Entonces va a ser el valor de la primera variable, del primer valor de la variable, del 1, X1. X1 es este. ¿Sí? ¿Está bien? Déjense, los pongo acá, para que no se les vaya a olvidar. X1 es igual a 0. X2 es igual a 1. X3 es igual a 2. X4 es igual a 1, 2, 3, 4. El 3. X5 es igual a 4. Y X6 es igual a 5. ¿Sí? Estos son los valores de la X que vamos a meter aquí, ¿sí? No se les vaya a olvidar, ¿eh? Mis valores de la variable, aquí están. Mis probabilidades, aquí están, ¿sí? Entonces voy a poner X1 para X1, 0 por su probabilidad, punto 18. ¿Sí? Más, dice, vas a sumar cada multiplicación que hagas, ¿sí? Es lo que estamos diciendo. Más, el segundo valor es 1. 1 por su probabilidad, punto 39. Más, ¿sí? Pónganle aquí más, ¿sí? Más, el tercer valor, que son 3. Por su probabilidad, no, va 3. 1 es 2. Es 2. 2. Por su probabilidad, punto 24. Más el siguiente valor que es 3, ¿verdad? Por su probabilidad que es punto 14. Más el que le sigue, 4. Por su probabilidad, punto 04. Más el último, 5. Por su probabilidad, punto 01. Hago mis operaciones y ese es el valor esperado, ¿sí? Ese es el valor esperado. ¿Está bien? Y sin hacer operaciones, fíjense en una cosa, ¿eh? Antes de hacer operaciones, ¿dónde ustedes creen que sería lo más probable para vender cachorros? ¿Es 5 o 0 o 2 o 1? ¿Qué es lo más probable? Esto es lo más probable, ¿verdad? Eso es lo más probable. Esto. Porque aquí tengo 180 como 190 más o menos casos de los 300, ¿sí? Entonces va a salir un valor entre estos dos, ¿sí? Y se van a fijar, ¿eh? A ver, hagan así las operaciones. Hagan las operaciones, ¿sí? Y esto nos tiene que dar entre 1 y 2, ¿eh? ¿Cuánto te dio? 1.5. 1.5. Sí, 1.5. 1.5. 1.5 o más o menos, se varían las calculadoras, ¿eh? 1.5. Cachorros vendidos por día, ¿sí? Ese es el valor esperado, 1.5 cachorros vendidos por día. Y luego aquí la pregunta, bueno, si vamos a vender cachorros, ¿por qué partes a la mitad uno, verdad? No voy a vender 1.5, ¿verdad que no? Sino que acuérdense que esto es un promedio. Lo que estamos sacando aquí es un promedio, ¿sí? Los promedios se dan como sale el resultado, ¿sí? Dice, tengo 1.5 cachorros vendidos por día en promedio, ¿sí? Acuérdense que la definición del valor esperado es un promedio ponderado, ¿sí? ¿Hacia dónde se van los datos? Hacia estos dos, miren. Por eso estamos entre estos dos valores, entre 1 y 2, ¿sí? Estamos vendiendo muchos cachorros entre 1 y 2, eso es lo más frecuente, que venda 1 o 2, ¿sí? Pero ya acuérdense que el promedio
Es la suma aritmética de las ventas, de los datos, entre el número de datos. Por eso nos da 1.5. Pero no es la variable, ¿no? Esa no es la variable, ¿eh? La variable es número de cachorros vendidos. El promedio es 1.5, ¿vale? Dale, pues, entonces tenemos en promedio 1.5 cachorros vendidos un día dado. Dale, pues. La varianza. ¿Ya la copiaron eso? No se me vayan a confundir, ¿eh? Querer aquí o aplicar esa fórmula del rojo. No, el rojo, por eso lo pusimos rojo. Que no se debe poner, ¿eh? Dale, pues, Betsy. Le ponemos así. Varianza. Ahí va la varianza, ¿eh? Para sacar la desviación estándar. Acuérdense. La varianza la sacamos y luego le sacamos raíz y nos da la desviación. ¿Sale? Vamos a sacar la varianza. Ahí va. Otra formulota, ¿eh? Voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Esto ya no me sirve. Este tampoco. Y voy a poner el valor que nos dio aquí. 1.5. Eso es lo que necesito nada más, ¿sí? Anótele este dato. Póngale un cuadrito por ahí. Esto ya no nos sirve. Entonces les voy a poner la fórmula que se usa y la que no se usa, para que lo tengan presente. Cuando tenemos una tabla, el valor esperado va a ser así. Va a ser igual. Sumatoria. Desde el primer dato hasta el último. De hacer la diferencia de cada valor, x menos el promedio. La varianza, acuérdense que la varianza es la suma de cuadrados de la diferencia de cada valor y la media, ¿ah? Entonces aquí la media es este. Entonces le ponemos menos el valor esperado al cuadrado, ¿sí? Por la probabilidad de cada valor, ¿sí? Anótela esa formulita, ¿sí? Esa es para la varianza. Esa es la varianza, ¿sí? Y le ponemos una palomita, una palomita aquí. Es que le puso una E, profe. ¿Mande? Le puso una E a la fórmula, pero Es que, Sí, es el profesor, valor esperado. al inicio al inicio. lo puso como si fuera el de valor esperado. Es una V. Es una V. Varianza, ¿sí? O también lo pueden escribir así, varianza. Como quieras. Así o así. Así lo van a ver en los libros. Este y este. ¿Sí? Es lo mismo. Pero aquí lo vamos a poner así. Para que se pongan a verlo de todas formas, ¿sí? Esta es la buena, ¿eh? Esta es la fórmula. La que no deben usar, se las voy a poner en rojo. Varianza va a ser igual a N por P por Q. Esto no lo van a usar. ¿Por qué? Porque esto es para la binomial. ¿Sí? La binomial es otro caso, ¿verdad? Igual sucede, la P es una sola, pues ¿de dónde la agarro? Si tengo muchas, ¿verdad? Entonces no me sirve esta formulita aquí. Me sirve esta. ¿Vale? Bueno, voy a quitar la tablita y me dan los datos, ¿no? Voy a quitar la tablita y me van a dar los datos ustedes, ¿sí? Voy a sustituir en esta, en la buena. Esta es la buena. Póngale un asterisco ahí, una palomita. Voy a quitar esto para hacerlo en el pizarrón todo, ¿no? Pues, borramos. Ustedes me lo van ayudando. Borramos. A ver si los copiaron, ¿eh? Porque es que no los copian y ya nos quedamos sin datos. Dale, pues, le ponemos así, varianza. Varianza, y le voy a poner el igual así también, ¿eh? Igual, para que sepan que así la ven y así la ven. Va a ser igual. Voy a seguir esta fórmula, esta que está aquí. Dice que es igual a la diferencia de cada dato y su promedio, ¿sí? Le vamos a poner por 7, aquí está el por 7, y luego voy a ponerle 0, ¿verdad? Que es el primer valor de la X, menos el valor esperado, que es 1.5, ¿sí? Menos 1.5, y esto lo vamos a elevar al cuadrado por la probabilidad de punto
Punto 18 era, ¿verdad? Punto 18. ¿Sí? Punto 18. Esto es para X1, ¿sí? Para este. Y luego dice más el que le sigue, más X2, que sería el 1, ¿verdad? 1 menos 1.5 al cuadrado. Fíjense, 1 menos 1.5 al cuadrado por la probabilidad de S. ¿Cuánto le dio la probabilidad del segundo? 39. Punto 39. Punto 39. Más el que le sigue, que sería el 2, ¿verdad? 2 menos 1.5 al cuadrado. ¿Por cuánto? Punto 24. Punto 24. Más el que le sigue, que sería el 3, ¿verdad? Menos 1.5 al cuadrado. ¿Por cuánto? Punto 14. Punto 14. Más el que le sigue 4 menos 1.5 al cuadrado. ¿Por cuánto? Punto 04. Punto 04. Punto 04. Y voy a seguir más. El 4 sigue el 5, ¿verdad? Sigue, a ver si no me equivoqué. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. 5. Menos 1.5. Fíjense que todos llevan el 1.5, ¿eh? Al cuadrado por la probabilidad. Que era 0.01, ¿verdad? Y hacemos ya las operaciones. Tenemos 1, 2, 3. No me faltan. A ver, denle. Ah, sí, está bien, profe. 1, 2, 3, 4, 5, son 6, ¿verdad? 6 valores de X. Aquí lo tenemos. ¿Sí? 6 valores de X. A ver, entonces ahí es donde nos entretenemos poquito, ¿sí? A ver si lo sacan. Se dio 1.25. 1.25. 1.25. Eso es la varianza, ¿verdad? Eso es la varianza. Las unidades aquí no tienen sentido, ¿verdad? Aquí no tienen sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque sería cachorros vendidos al cuadrado. Entonces, eso no nos sirve. Sale, pues, ¿verdad? Entonces le ponemos así. Ya tenemos la varianza. Vamos a poner la tablita, ¿sí? La imagen. Vamos a poner el pizarroncillo. Entonces nos dio 1. ¿Qué dijimos? 1.25, ¿verdad? Nos dio la varianza. Eso no nos sirve para nada. Bueno, ya le sacamos raíz y nos da 1.118. Entonces la desviación va a ser igual
a raíz de esto, ¿verdad? 1.25 nos da 1.118, ¿vale? Y aquí son cachorros vendidos. Cachorros vendidos. ¿Vale? No son cachorros vendidos al cuadrado, ¿no? Aquí son cachorros vendidos, ¿vale? Bueno, eso viene siendo el promedio o valor esperado y la desviación estándar, ¿vale? ¿Dudas aquí? No se les vaya a ocurrir sacarla con las otras formas, ¿sí? Porque no la van a encontrar. Ahí va la interpretación. Ahí va. ¿Cómo se interpreta? Mira, la interpretación de la desviación no es más que una distancia promedio. Fíjate bien, es una distancia promedio de cada valor de la variable y el valor esperado, ¿sí? O sea que unos días vendes 5, otros días vendes 4, otros días vendes 3, otros días vendes 2, y en promedio lo que se retiran, ¿verdad? Lo que se retiran cada valor de la variable es de 1.11, ¿vale? Es un promedio de dispersión, ¿sí? De cada valor de la variable respecto a la media, que en este caso es el valor esperado, ¿sale? Así se interpreta la desviación. Eso es la desviación más bien, ¿sí? Pero ya junto los dos, en el inciso D les dicen, ahora, ¿qué te dicen esos dos valores, sí? Póngale inciso, ¿cuál fue el D, verdad? No, o el E. Sigue Bueno, pongan el último, el que sigue, le ponen. Interpretación de los datos anteriores, ¿verdad? Que es la media y la desviación, que es el valor esperado y la desviación. Le ponemos interpretación del valor esperado y la desviación. Le ponemos así. Esperamos, así, interpretación, 2 puntitos. Esperamos vender 1.5 cachorros por día. Esperamos vender 1.5 cachorros por día en promedio. En promedio. Con una desviación estándar de 1.118. Con una desviación estándar de 1.118. ¿Sí? Coma. Con lo que podemos determinar, así, con lo que podemos determinar que las ventas más probables, van a estar entre, y acuérdense, no se les olvide, porque pues no nos sirven para nada los numeritos si no le damos una utilidad, ¿verdad? Vamos a poner estas ventas más posibles. Vamos a hacer la reglita empírica, ¿sí? Bueno, voy a borrar eso que tengo aquí en medio. Esto, voy a borrar. Esto ya no lo sé. Esto, ya no lo sé. ¿Sí? Las ventas más posibles van a quedar aquí, siempre. En la mayoría de los casos, va a quedar así. La media más menos la desviación. ¿Sí? ¿Eso qué es, profe? Esta es la reglita empírica, ¿sí? Póngale aquí, regla empírica. Empírica, ¿sí? Aproximadamente está en el 70% de un grupo de datos. Aproximadamente 70% de los casos, ¿sí? Esta es la reglita, ¿sí? Pero tú dices, bueno, es que este es un promedio y tú me estás diciendo que este es un valor esperado, ¿sí? Y acuérdense que la definición de este nos dice que es un promedio ponderado, ¿sí? Entonces es un promedio. Esto lo vamos a cambiar aquí, ¿verdad? Va a ser el valor esperado más menos la desviación, ¿sí? Hacemos nuestras operaciones, diríamos 1.5
más menos 1 punto, le voy a poner 1.2, 1.2, ¿vale? Para redondeando aquí. Entonces hacemos nuestra resta. ¿Y cuánto nos da? 1.5 menos 1.12. ¿Cuánto nos da? A ver, que le veo. Punto 38.2. Punto 38.2. Ah, ahora con más. 1.5 más 1.12. ¿Cuánto nos da? 1.5 más 1.12. 2.62. Le voy a poner 2.62. 2.62. Ahí está lo más probable, ¿sí? 2.62. Le quitamos esto. Entonces, con lo que podemos determinar que las ventas más probables, si redondeamos, ¿verdad? Si redondeamos ya aquí, si no le cortamos a los cachorros ni nada, lo más probable va a estar entre 0 y de 0 a 3 cachorros, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a concluir eso, ¿sí? Que lo más probable que nosotros vendamos va a estar entre 0 y 3 cachorros, ¿sí? Entre 0 y 3 cachorros, ¿sí? Eso va a ser lo más probable. Tú vas un día a tu negocio y lo más seguro, ¿verdad? Lo más seguro que te ocurra que vas a vender entre 0 y 3 cachorros de pastor alemán. Ahí tenemos uno de aire. Ahí está el pastor alemán. ¿Sí? Les ves. Entonces, no se me vayan a confundir, ¿eh? Dale, pues. No se me vayan a confundir. Entre 0 y 3 cachorros van a estarse vendiendo, ¿sí? De pastor alemán, según esa información que tienen ahí. ¿Sale? No se me vayan a confundir con la binomial, por eso quise hacer este ejercicio, ¿sale? Profe, pero a lo mejor ya lo dijo, pero yo me confundo cuándo usar la binomial y cuándo usar esta. O sea, como que no entendí eso bien. Fíjate bien, ¿eh? Cuando usamos la binomial, te van a decir, siempre. Conocemos, primeramente, la definición de la binomial es una sucesión de eventos Bernoulli. O se vende el cachorro o no se vende. Aquí diríamos, si queremos verlo como binomial, tendríamos que conocer la probabilidad de que se venda algún cachorro, ¿sí? Entonces tú dices, bueno, una probabilidad total, o sea, por eso nos dan una P sin subíndices ni nada. Dice, una probabilidad de que se venda es de tanto y que no se venda es de tanto, ¿sí? Entonces, estos son los eventos Bernoulli. Tienes dos posibilidades, una que sí se vende, otra que no se vende, ¿sí? Y aquí no nos dan una secuencia de eventos Bernoulli, nos dicen, la probabilidad de que se vendió uno, te dan el valor de la variable y una frecuencia, ¿sí? Y de cada valor de lo que sucede, ¿sí? Entonces, no es una sucesión de eventos Bernoulli, sino que te dan unos valores de la variable. Se vende 1, se vende 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y de cada valor te dan su frecuencia, ¿sí? Y con esa frecuencia tú determinas la probabilidad. Entonces, aquí no tienes una sola P, tienes muchas P, ¿verdad? Entonces, no puedes usar la binomial. Fíjate bien, ¿eh? Y la otra es que tú tienes una muestra. Aquí sí tenemos muestra de 300, pero en la binomial es una muestra que sacas de una población que conoces, ¿sí? Esa es la binomial. Tenemos dos posibilidades, nada más. ¿Es una cosa o es otra? ¿Sí? Y tenemos una probabilidad conocida, no tenemos muchas conocidas, ¿sí? Aquí nos dan una frecuencia de cada valor, ¿sí? Entonces, por eso... ¿Y cómo se le dice perdón, es que no escuchas, a la que nosotros estamos haciendo ahorita, que son muchas probabilidades, ¿cómo se le llamaba, perdón? Es una distribución de frecuencias, Okay. con una distribución de frecuencias como la que hacíamos en la unidad 1, le nombramos distribución de frecuencias absolutas, y con ella es lo que tenemos, ¿sí?
y con eso sacamos todo esto, ¿sí? Y ya con la distribución de frecuencias sacamos la distribución de probabilidad, que era los valores de la variable y su frecuencia relativa, ¿sí? Entonces, así se le nombra, tenemos una distribución de frecuencias y con eso. Y esas fórmulas es la que usamos aquí. Pues yo he oído que les nombran fórmulas generales, fórmula general, ¿sí? Entonces no se me vayan a confundir con la binomial, ¿eh? Porque si se fijaron ustedes, si yo quiero sacar el valor esperado, en la binomial nada más me dan una P. Y aquí tenemos 5, no 6P, ¿verdad? 6P. P para 0, para 1, para 2, para 3, para 4 y para 5. Entonces tenemos 6 probabilidades. ¿Y cuál voy a poner? Pues no sé cuál poner. Sería un promedio, ¿verdad? Un promedio de todas. Pero no, eso no lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, cuando es la binomial, te dan un solo dato, una probabilidad, ¿sí? Fíjate bien, si quisiéramos ver esto con la binomial, tendríamos que cambiarle. Diríamos, la probabilidad de que se venda algún cachorro de pastor alemán es de 0.5. Eso quiere decir que de cada 100 cachorros que tú vendes, 50 son de pastor alemán. Y eso tú ya lo conoces, ¿sí? Entonces digo, bueno, yo tengo la probabilidad de vender un día dado 0.5. Pero ya cambiamos el problema, ¿verdad? Ya nomás damos una probabilidad. La probabilidad de que se venda es 0.5. Ahora, el otro parámetro. Si yo tengo 5 días de venta, ¿verdad? Sería el otro parámetro. Se parecen, pero no es lo mismo, ¿eh? Vamos a hacerlo con la binomial así rapidote, ¿no? Vamos a escribirle poquito. Vamos a quitar esto y ponerlo como una binomial para que vean el cambio, ¿sí? Ahí les va. Fíjense bien, ¿eh? Profe, Si quieren escribirlo, no, como quieran, ¿eh? Nada más es como platicar. Si yo quisiera una binomial con los cachorros de pastor alemán, diría yo, bueno, la probabilidad de que se venda cualquier día un cachorro de pastor alemán es de 0.5. Tengo 10 perros que voy a vender, ¿verdad? Regularmente, 10 perros, y 5 van a ser pastor alemán. Y eso yo ya lo conozco. Entonces yo digo, bueno, la probabilidad de vender un pastor alemán es de 0.5. No doy P1, P2, P3, P... no. La probabilidad de vender un cachorro, pastor alemán es de 0.5. Y ya lo conozco. Yo como que me dedico a eso, yo ya sé que de cada 10 cachorros, 5 son pastor alemán de los que vendo, ¿verdad? Y luego dices, bueno, ya conozco ese dato, porque me dedico mucho tiempo a esto, ¿verdad? A eso me dedico, a eso. En mis días de trabajo es de vender cachorros, de un tipo y de otro, ¿sí? Y va a ser pastor alemán 0.5, ¿sí? Y de los demás, otro 0.5, ¿sí? Ahora, si tú llegas un día dado, digamos, yo de una semana, de los 5 días que voy a trabajar en la semana, ¿verdad? Va a ser la N, 5 días. 5 días voy a trabajar seguidito. 5 días. Entonces, ¿cuál es el valor esperado? ¿Sí? Para vender que yo espero vender de los, ¿cómo te diríamos? El valor esperado para este caso, como nada más tengo dos datos, ¿verdad? Tengo N y tengo P, va a ser, yo espero vender 0.5 es de 5, ¿verdad? Sería N, que sería 5 por P, 0.5. ¿Sí? Será 2.5. El 50%, ¿verdad? Sí, ¿verdad? O sea, si yo tengo... Ay, aquí cómo quedó. Pues esto de improvisar, ¿verdad? Serían 5. Sí, la muestra aquí sería 5. 5 cachorros vendidos. Si yo aquí, nomás hay que acomodar los datos. Yo tengo la probabilidad de vender un cachorro pastor alemán de 0.5, ¿sí? Si se van a vender 5 cachorros,
se van a vender 5 cachorros, ¿cuántos cachorros de esos 5 espero vender? Que sean pastor alemán, ¿sí? Entonces yo digo que son 2.5. 2.5 cachorros de los 5 que voy a vender, ¿sí? ¿Vale? ¿No me entendieron? Bueno, se los voy a traer bien redactadito en la clase que viene, ¿sale? Este ejercicio, ¿sale? Lo vamos a cambiar a binomial, ¿vale? Pero le vamos a dar una buena redacción, porque así, así improvisando me los voy a rebrujar más, ¿vale? Entonces, ¿cuánto nos queda? 10 horas, ¿verdad? Déjenme, ¿a qué hora son? ¿Quién trae la hora? Ya, profe, 11:30. Ya, quedan 2 minutos, ¿verdad? Les voy a traer el ejercicio, así con esto, lo vamos a cambiar a binomial, ¿eh? Va a ser otra redacción, va a ser otro problema, diferente a este, ¿sale? Al que hicimos hoy, pero con esos datos, P y N igual a 5. Se los voy a acomodar, ¿eh? Para que quede bien claro, que no revolcarlos. Voy a hacer una redacción con P de punto 5 y con N igual a 5, ¿sí? Va a quedar bien redactadito, ¿sale? Sale, pues la clase que viene, pónganmele presente, porque luego se me escapa el asunto. Presente, Diana. Entonces queda pendiente acomodarles una distribución binomial con un caso parecido a este, ¿sí? Profe, Voy a acomodar bien. profe, Pues. Ande. me dijo Manuel que no pudo entrar por su internet. ¿Le falló? Dale, pues. Mañana que me lo recuerden en Ok. el chat. Ándale, pues. Entonces, queda pendiente hacer una buena redacción de esto que hicimos ahorita, ¿sí? Para que comprendan el cambio, ¿vale? Dale, pues, nos estamos viendo. Cuídense. Dale, pues. Ya le voy a pagar, ¿eh?